Hay un dicho que expresa que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, esto se puede aplicar para muchos mandatarios en diversos países a lo largo de la historia que se han perpetuado en el poder y que no han dejado de ser presidentes de sus países, pues hasta que no mueren. Ejemplos de esos casos tenemos a Mao Zedong en China, a Stalin en Rusia, a Francisco Franco en España, a Fidel Castro en Cuba, y en México tuvimos un caso, tuvimos a nuestro caso también, a nuestro querido Benito Juárez, que él muere en la presidencia, siendo presidente. Iba por su segundo periodo y quién sabe si se hubiera perpetuado más en el poder. Pero bueno, también tuvimos nuestro caso de un presidente que muere ejerciendo el cargo de presidente. Y hubo otros presidentes que tuvieron que irse porque el país ya no los aguantó, su país, y debido a una revolución, bueno, pues tuvieron que dejar el poder. Nosotros también tuvimos nuestro caso, Porfirio Díaz, que debido a la revolución se tuvo que huir. Y bueno, en los casos que mencioné, Fidel Castro llega al poder en Cuba tras una revolución contra Fulgencio Batista. Mao hizo la revolución contra las dinastías chinas. Lenin hizo la revolución rusa contra los zares rusos. Y también ha habido presidentes, bueno, pues que los han matado, como el presidente de Leónidas Trujillo en República Dominicana, que lo matan. Nosotros también tuvimos nuestro caso de Álvaro Obregón, que cuando se quiso reelegir en una forma muy absurda, si se había hecho la revolución y habían muerto tantas personas, eh, bajo el lema de sufragio efectivo no reelección, pues Álvaro Obregón se reelige. Pues evidentemente era obvio que lo iban a matar. Eh, y bueno, también ha habido casos nada más en América Latina, en Egipto, bueno, Muammar Gaddafi también a través de una revolución y después lo matan, deja el poder. Y bueno, y dentro de estos casos, pues entra el caso de Evo Morales. Evo Morales fue un presidente que hizo muchas cosas muy buenas en Bolivia. Él era el dirigente sindical de la industria de los productores de la coca en Bolivia y de ahí da el salto a ser candidato y luego a presidente de Bolivia. Hizo muchas cosas positivas en su país, eh, mantuvo una estabilidad económica e hizo crecer la economía de Bolivia a un promedio de 5% al año. En algunos años creció la economía boliviana al 6% y en otros hasta el 7%. Una cuestión que en México no hemos podido lograr a pesar de tantas promesas de los candidatos cuando son candidatos a la presidencia. Esto no se ha podido lograr en México y Evo Morales lo logró en Bolivia. Los pobres catalogados como en pobreza absoluta cuando llegaba Evo Morales al poder había un 36% de bolivianos, quiere decir que de cada 100 había 36 bolivianos en la pobreza extrema y en el 2019 ya únicamente se reduce este número a 16%. Evo Morales también declara que la Iglesia Católica ya no va a ser la religión oficial del gobierno, hace muchas cosas a favor de la educación, en contra de disminuye ostensiblemente el analfabetismo en Bolivia, eh, y mantiene una estabilidad económica. Con base en eso puede hacer y realizar muchos programas sociales a favor de la gente más necesitada de su país. Bueno, pues a pesar de todas estas
grandes acciones que hizo Evo Morales, pues en 2019, cuando se quiere reelegir por cuarta vez, él había estado ya en el poder 13 años, pues la gente no se lo permite y le pide su renuncia. Ya se lo habían advertido, en el 2016 hizo un referéndum para ver si la gente quería que se volviera a reelegir por cuarta ocasión y la gente le dijo que ya no quería que se volviera a reelegir y él no les hizo caso y en 2019 pues vuelve a competir por la elección presidencial, la gana, es acusado de fraude, incluso por la Organización de Estados Americanos lo acusa de fraude. Y bueno, hay la sospecha grandemente de que sí, de que hubo fraude porque él, bueno, pues entre sus cosas negativas fue que modificó la constitución para que se pudiera reelegir, hizo muchos cambios en cuestiones electorales, en instituciones de tipo electoral hizo muchas modificaciones a su favor para que se pudiera reelegir, movió a las personas. Y bueno, entonces se hacen las elecciones en el 2019, él las gana y la gente protesta, sobre todo la clase media y los estudiantes, protestan y no están de acuerdo con consideran que hubo un fraude y ya no quieren que se reelija Evo Morales. Y entonces también la policía, la mayoría de la policía está en su contra y del ejército también está en su contra de Evo Morales y ya no quieren que se reelija. Y entonces el ejército le pide que renuncie para evitar un estallamiento social y una revuelta donde existan muchos muertos, le pide que renuncie y él en un sentido muy práctico lo hace, renuncia. Y entonces, bueno, pues ¿cuál es la lección de esto? La lección es que la ciudadanía ya no quiere presidentes que se perpetúen en el poder, a pesar de que estos presidentes hayan hecho cosas buenas y hayan hecho acciones para mejorar la situación del país, de la situación económica de la ciudadanía, en cuestiones también educativos y de bienestar. La gente ya no quiere que existan presidentes que se perpetúen en el poder. Creo que los años ideales son los establecidos en Estados Unidos. Primero son 4 y después te puedes reelegir, si es que hiciste bien tu labor en esos 4 años, a otros 4 más. Y entonces en un total de 8 años puedes hacer muchas cosas, pero no más de 8 años. Y entonces la lección de Evo Morales es que la gente ya no quiere que los presidentes se perpetúen en el poder. Por eso el dicho de que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Ya esto ya no lo quiere la ciudadanía.